Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que estén por aquí con nosotros. El día de hoy vamos a charlar con un experto que tenemos aquí. Mi nombre es Fernando Calderón, Country Manager de Midot México. Pues es un gusto hoy recibir por aquí a Alfonso Morales Ibáñez. Muy buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás? Hola Fer, muy buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas Pues gracias, estamos Alfonso. aquí con el mejor de los ánimos para aportar en esta plática. Muchas gracias, Alfonso. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y permítanme presentarles a nuestro experto el día de hoy. Él es Alfonso Morales Ibáñez, es licenciado en Derecho y maestría en Administración de la Universidad de las Américas. Es doctorante en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Alfonso es socio del despacho Sosaya e Ibáñez. Este despacho, bueno, pues nos ayuda, es una firma de abogados con sede aquí en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues ellos participan muy activamente en el sector empresarial, pues ayudando a todos los clientes, a sus clientes, a tener las mejores herramientas legales y, por supuesto, es un despacho de soluciones y pues obviamente colaboran con las empresas para su crecimiento y su expansión. Así que pues muchas gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Es un gusto que tengamos hoy un experto pues en este tema que por supuesto que el cumplimiento sobre la NOM 035 pues es un tema que ha venido últimamente comentándose mucho, dado que, bueno, pues desde este mes de octubre pasado, pues pasamos a una siguiente etapa en la implementación de esta normatividad, pero aún hay muchas dudas, aún hay muchos comentarios, hay muchísimas inquietudes sobre qué, cómo, cuándo, dónde tengo que implementar esto en las organizaciones. Y es por eso que pues invitamos el día de hoy a Alfonso como nuestro experto en cumplimiento regulatorio, transparencia y responsabilidad social. Bienvenido, Alfonso, nuevamente. Muchas gracias, Fernando. Pues vamos a arrancar. Hemos hecho nosotros, hecho una recapitulación sobre, pues, cuáles son esas inquietudes más importantes o más recurrentes, Alfonso, que hemos tenido en estos diferentes grupos y foros donde participamos de capital humano. Y vamos, pues vamos a repasar este tema para el conocimiento y ayuda de todos nuestros colegas de recursos humanos y capital humano en las empresas. Entonces, si me permites, vamos a empezar con algunas de las dudas que tenemos por acá importantemente. Con Primero, todo gusto. primero que nada, Alfonso, la pregunta es, ¿debo aplicar estos cuestionarios a todos mis colaboradores? Sí, Fer, mira, te voy a hacer un breve preámbulo sobre la NOM 035 para contestar esa pregunta de manera muy puntual. Digamos que hay tres momentos particulares y fundamentales. El primero es conocer si dentro de nuestra plantilla laboral como empresarios tenemos a trabajadores que han sido sujetos de eventos traumáticos, ¿no? En este caso, se requiere aplicar un cuestionario a la totalidad de los trabajadores. Esa es la primera fase de la Primera norma etapa. 035, la Ujú. primera etapa. Este cuestionario sí se aplica en su totalidad a toda la plantilla laboral. La segunda etapa es una serie de cuestionarios que se dividen en dos. ¿Esto qué quiere decir? Aquellas empresas que tienen más de 16 colaboradores y menos de 50 colaboradores, se les va a aplicar a su totalidad el cuestionario que prevé la propia norma 035 y en el caso de las empresas que tienen 50 o más trabajadores, se les va a aplicar la guía específica para este tipo de centros de trabajo, pero hay dos opciones, aplicarlas en su totalidad al número completo de trabajadores o bien aplicar una fórmula para obtener un número representativo, una muestra Nuestra. representativa de Ujú. este grupo de trabajadores. Entonces, en la primera fase sí se requiere aplicar en su totalidad. En la segunda fase va a depender si es de más de 50 empleados, puede ser una muestra representativa. Ok. Ahora, ¿cómo debe de realizarse esta identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial dentro de las organizaciones? Ok, entendido. Mira, en el tema de conocer si un trabajador ha estado expuesto a un evento traumático, pues son preguntas muy puntuales lo que establecen los cuestionarios propuestos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que es para conocer
eventos particulares que hayan afectado posiblemente emocionalmente a los trabajadores. La segunda fase, que es la identificación de los riesgos psicosociales, es un tema controversial porque aquí estamos hablando de que en la primera fase nos vamos directo a conocer si hay trabajadores afectados y en esta segunda fase apenas nos vamos a conocer qué riesgos existen en la integridad emocional de los trabajadores. ¿Como de qué tipo? Cargas de trabajo, si el esfuerzo es excesivo en la parte física, si es excesivo en la parte cognitiva, la jornada laboral, qué tan extenuante, qué tan largas son. Básicamente eso es identificar, la empresa tiene que conocer a sí misma cuáles son las funciones que tiene y con esto cuáles de estas pueden generar un efecto negativo en la estabilidad emocional de los trabajadores. Correcto. Revisándome un poquito al tema de a quién y cómo aplicar estos cuestionarios, estas encuestas, ¿cómo aplica o qué pasa con si tenemos personal que está contratado por outsourcing? Entendido. El outsourcing, bueno, hoy en día se ha vuelto una figura muy controversial. Así es, Es últimamente, con varios matices ahí. Ujú. sí, con varios matices, inclusive, bueno, el outsourcing como tal es una figura, un concepto que en la normatividad en materia laboral no se encuentra establecido de esa manera. El término correcto es subcontratación laboral, establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y formalmente han existido de facto dos tipos de outsourcing. La primera, que son aquellas organizaciones que se dedican al proceso de reclutamiento y selección de personal, captan un candidato, lo proponen a la empresa que está interesada en contratarlo, la contratación es directamente con la empresa interesada y esta agencia de reclutamiento pues se desprende de la relación laboral con el trabajador. Ese es el outsourcing que se considera apegado a la ley. El segundo outsourcing, que es esta subcontratación, cuando una empresa a través de su core business no tiene el expertise suficiente para desarrollar actividades diversas. Voy a poner un ejemplo, una constructora, su core business es el desarrollo de vivienda, es decir, se conforma por arquitectos expertos en el desarrollo de planos arquitectónicos, desarrollo de obras, pero ellos en su conjunto no tienen una capacidad, una expertise para poder realizar marketing. El marketing es un ejemplo de outsourcing a través del cual esta empresa constructora subcontrata los servicios de un grupo de expertos en marketing cuyo patrón es la propia agencia del marketing, pero le van a prestar sus servicios directamente a esta empresa constructora. La obligación de la norma 035 de un inicio es la constructora tiene que aplicar los cuestionarios y aplicar la norma a todos sus empleados directos que tienen una contratación directa con ella, como son los arquitectos, por ejemplo, maestros de obra. La obligación de aplicar la norma a los expertos en marketing es de la persona moral que tiene la relación, el contrato laboral con estos expertos. Ok. Ahora bien, hay un tema ahí delicado en términos jurídicos. En términos de la Ley Federal del Trabajo existe una obligación solidaria si el patrón de los trabajadores de outsourcing no les aplica esta norma, el patrón contratante tiene la obligación de aplicar la norma 035 a estas personas, este grupo de trabajadores que están desprotegidos de la aplicación. Ok. Oye, y entonces, continuando con este tema de a quiénes, el cálculo del muestreo que nos platicabas, ¿no? Para las empresas más grandes. Si tenemos varios establecimientos como sucursales o lugares de trabajo y tenemos varias razones sociales, ¿cómo aplican los cuestionarios o cómo debemos considerar esto en el total de la empresa o grupo, en este caso? Claro, entiendo. El tema es que se cuantifica el total de trabajadores que tienen un contrato laboral con el patrón. La norma establece que serán cuantificados por centros de trabajo. Esa es la palabra clave. Sin embargo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo define como centro de trabajo el lugar o lugares, edificios, establecimientos donde se prestan los servicios
laborales, profesionales, y en este sentido lo maneja de forma plural. Es decir, por ejemplo, en tema de OXXOs, todos los OXXOs que están distribuidos y están bajo la administración de una misma persona moral, en ese caso, pues se cuantifican todos como trabajadores de un mismo centro laboral. Ok, Entonces, se requiere conocer la totalidad de la plantilla completa, independientemente de que estén en ubicaciones físicas diferentes, porque centro de trabajo se considera el conjunto de establecimientos en los cuales los trabajadores de un patrón prestan sus servicios laborales. centro de trabajo, esa es la palabra, ¿no? Esa es la descripción. Es correcto. Perfecto, ok. Alfonso, regresándonos un poquito al tema de la identificación y análisis de los factores de riesgo, ¿qué pasa aquí entonces en las empresas? ¿Necesitamos contratar un psicólogo para la atención de nuestros trabajadores o hay que canalizarlos estos hacia el IMSS en este caso? ¿O ahora no es el momento bajo el contexto en el que estamos viviendo? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa aquí para las empresas? ¿Qué deben hacer? Sí, mira, la obligación, Fer, que establece tanto la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud y la propia NOM 035, no, no implica o no llega al extremo de realizar o solucionar los problemas psicológicos directamente con la plantilla laboral del patrón en términos psiquiátricos, psicológicos o médicos. La obligación del patrón es aplicar un cuestionario para considerar la posibilidad de que un trabajador tenga alguna posible afectación en su integridad emocional y psicológica. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y eso es lo que en la primera etapa de octubre de 2019 a octubre de 2020 ya debieron de haber realizado las empresas. Este tipo de cuestionarios que es para resolver un problema inmediato. Si de esta aplicación de cuestionarios que la propia guía lleva de la mano a las empresas, a los patrones para su adecuada aplicación, se desprende un resultado como una posible afectación, en ese sentido, sí es obligación del patrón canalizar a una institución pública o privada para que se realicen los exámenes y valoraciones clínicas. En este caso, entendemos que por los temas de la nueva normalidad y el seguro social, pues existe un posible riesgo. Claro. eh, Sin embargo, tanto la propia institución de seguridad social como la propia empresa tiene que cerciorarse de que los protocolos de seguridad pues, van a ser los adecuados y que reciba el trabajador el apoyo psicológico a través de la valoración. Pero ahí se acaba el extremo de la norma 035 en este apartado. Ok, entonces, ¿se deben aplicar o practicar exámenes médicos o evaluaciones psicológicos a los trabajadores? O sea, ¿esto es responsabilidad de las empresas y de las organizaciones? ¿O es sugerencia? La, no, la responsabilidad de las empresas es darle las facilidades Ujú. al trabajador para que asista a una institución privada o pública. En este caso, si al trabajador no se le tiene inscrito en el Seguro Social, pues lo puede apoyar a través de una institución privada para que atienda psicológicamente, realice la valoración psicológica y médica a los trabajadores que han sufrido este posible acontecimiento traumático. Ok, perfecto. Bueno, creo que hablando ya de la práctica y lo que está sucediendo el día de hoy con las empresas, pues se ha hablado mucho sobre el tema de las multas, Alfonso. Y esto pues está también resultando controversial por el tamaño de las empresas y algunos casos que ya se han publicado ahí. Eh, eh, Platícanos un poquito más sobre este tema de las multas, qué pasa con el incumplimiento de esta norma, si estas multas son acumulativas, son por centro del trabajo, cómo se aplican para el patrón, son anuales estas revisiones. Platícanos un poquito más sobre cómo se va a llevar a cabo este tema. Claro que sí, con todo gusto, Fer. Bueno, en el tema, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Tiene facultades tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en su propio reglamento interior para realizar auditorías y revisiones de cumplimiento. Como mencionábamos previamente, están dos fases establecidas. La primera fase ya terminó. Ya la Secretaría del Trabajo comienza la tarea de hacer auditorías sobre el cumplimiento de la primera fase, que es la creación de la política, la difusión y comunicación del alcance de esta política y la aplicación y resultados de los cuestionarios para identificar aquellos trabajadores que pudieran haber estado sometidos a eventos traumáticos. Esto, la Secretaría tiene ya una facultad de hacer una revisión. En caso de que de la revisión el trabajador no acredite haber generado la política, haberla difundido correctamente entre sus trabajadores, haber aplicado los cuestionarios, se le puede imponer una multa por una infracción administrativa de incumplimiento. Ahora Ok. bien, esta multa sí puede ser acumulativa porque existe la causal de reincidencia. Es decir, si después de un año nos vuelven a auditar y determinan que no subsanamos, no aplicamos las observaciones anteriores, nos pueden volver a multar otra vez y con un tema de reincidencia, la multa es mayor. Ok. Ese es Oye, el tema delicado. Sí, perfecto. Oye, adelante. Alfonso, entonces, si tenemos una auditoría y se nos llega a pedir una auditoría, ¿qué información necesitamos presentar? ¿Qué resultados hay que comprobar? ¿Qué hay que hacer ya cuando uno está en esa situación como empresa? Ok, es muy importante siempre seguir el principio básico de documentación. Eso es fundamental. Y apegado a la norma, hay que tener documentada la política, hay que tener documentados los cuestionarios, que pueden ser digitales, evidentemente. Para la difusión de la comunicación es muy relevante tener un registro puntual de los trabajadores a los que se les entregó la política, toda la información relacionada con el tema de la NOM 035 para acreditar que se cumplió con esta acción comunicativa. Tener los cuestionarios también debidamente aplicados, debidamente procesados y tener un resultado procesado, un análisis que nos permita determinar y que pueda ser documentado, porque la autoridad lo que nos va a pedir es una evidencia documental de que se ha ido aplicando paso por paso las disposiciones de esta norma. Ok. Entonces, para ello, por supuesto que es importante contar con la información y aquí en ese sentido, MIDOT apoya a nuestros clientes para que apliquen sus cuestionarios de la NOM 035 y estos queden debidamente registrados y obviamente se puede echar mano de ellos a través de nuestra tecnología, es decir, de manera digital. Creo que esto es importante, como dices, para poder tener evidencia de que se llevaron a cabo estos cuestionarios y por supuesto que nosotros como MIDOD apoyamos a las organizaciones por eso. Y es por esta razón que nosotros queremos que este tema que ha sido tan controversial y recientemente ha despertado mucho la inquietud de nuestros clientes, pues sepan qué se requiere, cómo se está aplicando y si aún no lo han hecho, pues que lo hagan, porque es importante, como tú decías, no importa el tamaño de la empresa, bajo las especificaciones que ya nos comentaste, se haga y se implemente para estar en cumplimiento en ese sentido, ¿no? Y por acá hay otra pregunta interesante que se ha dado en estos foros de saber si las empresas, las organizaciones pueden dar de baja a alguien o pedir su renuncia por tener alguna cuestión en su estado de salud de riesgo, ¿no? Que cualquiera de estas que se haya identificado, ¿no? Y más bajo los contextos actuales, ¿no? Ok, entendido. Bueno, en este tema particularmente, en el contexto actual, en la nueva normalidad, es importante señalar que la Ley Federal del Trabajo pues establece una serie de causales de despido justificado para el patrón. Sin embargo, una condición física, un posible riesgo a la salud del trabajador no está contemplado directamente como una causal justificada.
se tiene que recolocar si es que fuera un sector vulnerable, una persona vulnerable en una actividad que tuviera un alto riesgo, pues la empresa lo tendría que recolocar en otro trabajo donde pueda desempeñar sus funciones adecuadamente, porque la ley en el artículo 47 pues no establece una causal en este sentido. Sin Correcto. embargo, la empresa siempre va a tener la opción de realizar el despido injustificado pagando las indemnizaciones correspondientes, pero no se salvaría en este caso de pagar este tipo de indemnizaciones. Ok. Perfecto. Y bueno, pues empezando a cerrar con nuestra charla del día de hoy por cuestión de tiempo, platícanos, Alfonso, tú sabes que hablando del tema nuevamente de outsourcing, que está habiendo ahorita una reforma importante en ese sentido. Si todo se encamina hacia, bueno, o si a esta modalidad sufre estos cambios, esta reforma, ¿qué deben hacer las empresas que brindan este servicio y qué deben hacer las empresas que reciban este servicio o que tienen empleados bajo esta modalidad? Claro, con gusto, Fer. Lo más importante para las empresas que requieren este tipo de servicios de outsourcing es primero identificar adecuadamente su objeto social, porque es fundamental para la contratación de este tipo de servicios que no vaya, que esta contratación no sea acorde a su objeto social, porque si va acorde al objeto social, se presume una relación laboral directa y entonces sería un engaño directo para la autoridad que lo que está manifestando Claro, es una posible evasión de impuestos, ¿no? Entonces se requiere acreditar primero que no es toda la plantilla, no es el 100% de la plantilla la que está contratada por este esquema de outsourcing. Ese es el primer punto. El segundo punto es acreditar conocimiento porque su objeto social está diferente a lo que requiere actualmente y por lo tanto se necesita de una contratación de un tercero, de una agencia. Sin embargo, también aquí hay detalles muy peculiares. Hay ocasiones en donde las empresas contratan este tipo de servicios y ellos son los que proporcionan todo el equipo utilitario laboral, los lugares de trabajo, los espacios. Es importante también que observen el tema de la dependencia económica. Cuando se contrata por outsourcing, debe de deslindarse la dependencia económica. ¿Esto qué quiere decir? El outsourcing viene a prestar un servicio ajeno al core business de la empresa y no se le impide que se lo preste a más empresas. Entonces se necesita deslindar de esa dependencia económica. pues sin duda, Alfonso, este es un tema que va a estar presente y que ahorita pues están muchas definiciones pendientes con este tema de outsourcing y por supuesto, porque bueno, es un esquema que se ha hecho bastante popular, obviamente, entre las organizaciones y que bueno, al sufrir esta reforma, pues seguramente tendrá que acotarse bajo los comentarios que nos haces. Pues muy bien, Alfonso, pues muchas gracias. Estas son las preguntas que han sido mayormente expresadas y externadas por nuestros clientes, amigos, colegas en los foros y grupos de recursos humanos donde estamos presentes. Y me gustaría que nos dejaras tus datos, Alfonso, dónde te podemos contactar, cómo te podemos contactar a ti, al despacho que representas, para mayor información o en caso de que alguien necesite alguna asesoría particular pueda contactarte directamente. Con todo gusto, Fernando. Mira, dejo mi número celular, es el 55 44 21 97 21 y mi correo del despacho de Sosaya Ibáñez es alfonso@zeilatina.com.mx. Perfecto, Alfonso. Pues muchas gracias. Ahí está, amigos. Alfonso Morales, socio del despacho Sosaya Ibáñez, que nos acompañó hoy como experto en cumplimiento regulatorio, transparencia y responsabilidad social. Le agradecemos mucho, Alfonso, el espacio y los minutos que nos dedicaste el día de hoy para aclarar este tema tan importante dentro de las empresas y que pues esperemos que con esta charla haya quedado más claro algunos de los conceptos y dudas que había por ahí. Alfonso, te agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Fernando Calderón, Country Manager de Midot México. Muchas gracias y hasta la próxima.